Muchas veces cuando hemos escuchado del Espíritu Santo se nos vienen un montón de imágenes y de ideas, especialmente cuando pensamos, ¿verdad?, que es parte de la Trinidad. Un maestro le decía que cuando hablaba del Espíritu Santo era el Dios olvidado, porque hablamos, hay gente que se enfoca en la Biblia, se enfoca en el Padre, se enfoca en el Espíritu, en Jesús, pero nunca le toman importancia al Espíritu Santo. Y entonces hay un libro, de hecho, demasiado bueno de este maestro que se llama Forgotten God, ¿verdad? Y habla básicamente eso, nos hemos olvidado de este Dios cuando realmente tiene igual de importancia. El Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en la Trinidad que los tres son Dios. El Padre es 100% Dios, el Hijo también y el Espíritu Santo, y los tres son completamente Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Y se manifiesta en tres maneras diferentes. Pero vamos a ver, hoy nos vamos a enfocar en un pasaje especial en Juan capítulo 14 y vamos a escuchar algo de Jesús que nos cuenta, nos habla acerca de esta persona de la Trinidad. Juan 14 del 12 al 27 vamos a estar, si trajeron Biblias. Y para los que no tienen Biblias, hoy vamos a estar vendiendo y son Biblias iguales a estas. Y son muy tuanes. Yo tengo una también, como esa y como esta. Pasa que la mía no la enseño porque estaba bien vieja y usada. Juan 14, del 12 al 27 vamos a estar. ¿Alguna vez ustedes, cuando han leído los evangelios o cuando ustedes han visto películas de Jesús, a mí me ha pasado, a veces yo digo, qué increíble sería ser uno de los discípulos, estar ahí mismo con Jesús, empezar a ver estos milagros, empezar a ver cosas sobrenaturales que pasan. Escuchar a Jesús no solamente porque yo lo leo, sino porque Él está enseñándome a mí. ¿Saben qué chiva? O sea, obviamente para mí sería 1000 veces mejor que cualquier persona de este mundo que me invite a cenar, que me venga a enseñar a mí personalmente, como lo hacía con sus discípulos. Comían, compartían, lo veían, veían cómo caminaba, veían cómo actuaba, veían cómo trataba a las personas. Y cuando me pongo a pensar en eso, yo me emociono, ¿verdad? Digo, pucha, estos más fueron demasiado dichosos de tener esa experiencia, de poder compartir con Jesús. Pero Jesús en el capítulo 16 dice algo demasiado para mí como impactante. En el 16, pucha, creí que lo tenía aquí, pero ya se los voy a dar. Bueno, básicamente Jesús llega y le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y a veces como me pongo a pensar en los pies de los discípulos, ¿cómo puede ser posible que Jesús me diga, cómo me conviene que yo me vaya? O sea, ¿cómo va a ser mejor que yo me vaya? ¿Cómo va a ser mejor que usted no esté con nosotros, que usted no esté acompañándonos? Y acordémonos, creo que a veces no nos metemos en el contexto de la historia, lo que vivían los discípulos. Jesús era tan impresionante que ellos, cuando escuchaban el llamado de Jesús, estaban en su trabajo, estaban siendo pescadores y decía, dejaron todo y le siguieron a Jesús. ¿Verdad? El recaudador de impuestos que tenía dinero en abundancia, Mateo, que tenía afluencia, que podía comprarse el montón de cosas que se podía comprar, tenía acceso a cualquier cosa. Y cuando Jesús lo llamó, dice que lo dejó todo y siguió a Jesús. Hay otro momento donde hay un jefe de los recaudadores de impuestos, o sea, alguien de estatus social, el más alto que había en esa época, que trabajaba para Roma directamente. Era Zaqueo. Y Zaqueo, cuando escuchó de Jesús, se subió a un árbol para poder verlo, porque era chiquitito. Y obviamente un montón de gente lo tapaba y quería verlo. Y Jesús le dijo,
Zaqueo lo llamó desde el árbol y le dice, hoy voy a ir a cenar contigo. Zaqueo, de hecho, en esa cena, pues si leemos la historia en Lucas, le dice que dejó todo y además los que le debía le pagó 4 veces más de lo que debía. O sea, Zaqueo él deseaba, cualquier persona deseaba y quería estar con Jesús. Jesús era una persona impresionante. Y Jesús en el capítulo 16 de Juan dice, es mejor que yo me vaya, les conviene a ustedes que yo me vaya. Y yo me puedo pensar, ¿cómo puede ser que Jesús diga eso? ¿Cómo puede ser que es mejor que Él no esté con nosotros? ¿Cómo puede ser que lo que todo el mundo estaba enseñando, experimentar, tratar, y lo invitaban los fariseos para cenar con Él, para compartir con Él, escucharlo, la gente en multitudes se paraban frente a escucharlo y Jesús dice, es mejor que yo no esté, va a ser mejor que yo no esté. Y dice, y después dice Jesús, les conviene, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a enviar a ustedes el defensor, no les voy a enviar a ustedes el Espíritu Santo. Entonces, si entendemos lo que Jesús está diciendo, el Espíritu Santo es demasiado importante, es demasiado valioso, es un tesoro para nosotros. Y tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos acceso a conocerlo, a relacionarnos con Él. Ahorita vamos a ver un poco de lo que dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a empezar a leerlo. Vamos a leer del 12 en adelante. Y este es un versículo controversial, como empieza. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que he hecho yo y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanle cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor. Voy a leerlo en esta versión porque es diferente a la que tengo aquí. Y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Esta palabra es súper importante, ¿verdad? Les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Quedémonos ahí. Y ese es el versículo que quiero que nos enfoquemos. Dice Jesús, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Esa palabra está en mayúscula, de hecho, otro consolador a quien el Padre, pero quien estará con ustedes para siempre. Esto es una palabra súper importante. Otro consolador, ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Cuando dice otro, está hablando de una palabra en griego que se llama ayos, que lo que está diciendo básicamente es, el Padre va a enviarles otro de exactamente el mismo tipo que yo. El Espíritu Santo va a ser alguien que va a venir a ustedes y va a ser como si yo estuviera con ustedes. Pero no solamente va a ser alguien como yo, sino que además, y utilizo una palabra demasiado importante, y es consolador. Esa palabra es una palabra en griego que se llama paracletos. ¿Les suena alguna palabra en español a ustedes? Parapléjico, dice Joel. ¿Verdad? Paracletos viene como de, parecido de hecho a lo que está diciendo Joel, pero viene de una ayuda, viene de alguien que va a ser guía, alguien que nos va a tomar de la mano y darnos una ayuda especial. Va a venir otro como Jesús, pero no solamente va a estar con nosotros de vez en cuando. Jesús, obviamente los discípulos se iban a dormir o se iban a pasear y Jesús estaba ahí en un solo lugar. Dice, el que yo les voy a enviar a ustedes les conviene más que yo me vaya, porque les voy a enviar uno que va a ser igual que yo y va a estar con ustedes siempre, en todo lugar donde ustedes estén. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, vivimos en un mundo donde es
el paso de vida es demasiado rápido, hay demasiado estrés, demasiadas varas pasan en la semana de nosotros. Hoy yo andaba, de hecho andaba haciendo un montón de mandados, vueltas, y llegó un punto donde yo quería literalmente tirar la toalla porque eran presa tras presa tras presa. Pasé de aquí de Santana a Paseo Colón, duré 45 minutos, había un choque después del viaje. Después del Paseo Colón a La Bruca, que tenía que ir a hacer otro mandado, duré otros 45 minutos. Yo decía, no puede ser, digamos, llega un momento donde uno pierde la paz, se turba el corazón de uno, ¿verdad? Llega un momento donde pierde uno la paciencia. Y básicamente esta palabra es demasiado importante porque lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo va a ser una ayuda para nosotros en cualquier momento. Yo no sé cuáles son los momentos que usted está pasando en su vida. Hay mucha gente aquí. He hablado con gente aquí que ha estado pasándola bien mal. Hay gente que la ha estado pasando súper mal con los papás, en el cole, en relaciones con los amigos. A veces algunos de los que están acá luchan con aceptación de otros, con que no calzamos en un grupo, con que no nos dan lo que queremos, no nos sentimos amados por los papás. A veces sentimos que nos traicionaron o traicionamos a alguien y no sabemos cómo dar la cara, cómo ir al cole. A veces nos jalamos una torta, ni siquiera sabemos cómo darle la cara al papá o a la mamá. Nosotros, si nos ponemos a pensar, somos demasiado frágiles. Yo han habido un montón de momentos en el que he hecho cosas. ¿Quiénes de los que están acá han hecho algo que ustedes lo hacen y ustedes quieren devolver el tiempo? ¿Quiénes de los que están acá han hecho algo, quieren devolver el tiempo para arreglar el asunto que hicieron? Todos los que estamos aquí somos demasiado, yo creo que la Biblia por eso utiliza imágenes demasiado gráficas. Utiliza que nosotros somos ovejas. Y si ustedes se ponen a pensar, las ovejas, de hecho, son de los animales más torpes. De hecho, dicen, un estudio decía que si una oveja se da vuelta, no puede, o sea, si se da vuelta y queda boca arriba, no puede darse vuelta ella sola, ocupa ayuda, si no se muere. Una oveja se pierde y el pastor la encuentra y la empieza a llamar y la llama y no hace caso. El pastor tiene, y yo creo que ustedes han visto esta imagen, ¿verdad? Donde el pastor llega, la alza y se la pone entre el cuello, las patas aquí, y se la lleva. Porque es la única manera en que las ovejas son torpes, tontas, dependientes, necesitadas. Y Jesús utiliza mucho esa imagen para describirnos a nosotros. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les puedo enviar el ayudador, no les puedo enviar la guía, no les puedo enviar a aquel que va a estar con ustedes para que puedan enfrentar momentos en sus vidas de angustia, de dificultad, cuando ocupen una ayuda extra que ustedes no pueden obtener por sus propias cuentas. Creo que les conté el sábado, bueno, tuve un accidente hace casi 3 semanas y fue un accidente, yo nunca he tenido un accidente tan fuerte, pero literalmente se iba en vía normal y un carro se brincó el alto. O sea, mi carro quedó viendo para allá y el carro de la que venía bajando para allá quedó viendo para allá. Fui al carro de ella y ni siquiera no había nadie y era que ella estaba metida dentro del asiento de adelante. Yo estaba totalmente desconectado, digamos, de lo que estaba pasando y nunca me había pasado. Era un accidente demasiado fuerte, digamos, mi carro lo perdí y había un montón de varas que pasaban en mi cabeza. No sabía ni cómo manejar la situación, era algo que uno no se espera. Y después cuando llegué a mi casa, obviamente estaba huevadísimo por 1000 cosas que se me podían venir. Pero lo más increíble de todo es que tenía un ayudador mientras yo estaba ahí en mi cama. Mientras estaba ahí y mi cabeza quería ir en cierta dirección, solamente tenía en mi corazón dar gracias, orar, y pude experimentar una ayuda que alguien que no conoce a Jesús, que alguien que no tiene a Dios, no podría experimentarlos en esos momentos. Y el otro día me levanté con una paz, con gozo. Mi mamá me decía, ¿qué le pasa?
Creí que estaba loco, ¿verdad? Después de lo que me acaba de pasar. Y Jesús básicamente nos está diciendo, yo quiero enviarles a ustedes otro como yo, de la misma clase que yo, pero es mejor porque va a estar con ustedes todos los días, van a estar con ustedes para siempre. Aquí lo tengo, el versículo. No tengo el número del versículo, pero tengo lo que dice. Dice, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Porque si no me voy, el consolador, el intercesor, el que se pone en medio de nosotros y Dios y los ayuda a ustedes, no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, se los voy a enviar. Y vean, yo no sé ustedes, pero cuando uno está con una persona que uno ama, aprecia demasiado, ¿ustedes creen que es fácil entender eso? Y aparte de ver todo lo que estaba haciendo, aparte de todo eso ver y poder experimentar los milagros y las cosas que estaban sucediendo en la vida de la gente alrededor y cómo yo me había vuelto famoso solamente porque yo era discípulo de Jesús y andaba con él, con el más cool, ¿cómo va a ser mejor que yo me vaya? Y Jesús dice, porque si yo no me voy, no se los puedo enviar y les conviene a ustedes, es mejor que yo me vaya. Yo creo que era un poquito difícil para los discípulos de entender, pero Jesús sabía, Jesús es más sabio que nosotros y sabía que eso era lo que ellos necesitaban y lo que nosotros necesitábamos. Podríamos nosotros decir, pero qué chiva, estar con Jesús, yo podría aprender de Jesús directamente, podría experimentar de Jesús de una manera real, palpable, viva. Y Jesús básicamente les está diciendo algo demasiado bueno, porque les está diciendo, ustedes mismos van a poder experimentarlo en carne propia, lo que es Jesús. Cuando Jesús estaba con los discípulos, ellos podían experimentar a Jesús viendo lo que Jesús hacía, lo que Jesús sanaba, lo que Jesús ellos experimentaban viendo el poder de Jesús en medio de las otras personas. Jesús dice, ahora yo les voy a enviar uno por el cual ustedes mismos van a poder experimentar el poder que tenía Jesús dentro de ustedes. Van a poder hacer cosas, como decía al principio, en el versículo que leímos, ¿verdad? Les digo que todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. O sea, si creemos realmente en Jesús, el Espíritu Santo por medio de nosotros va a poder hacer cosas más grandes de las que hacía Jesús. Ahorita después explicamos lo que significa esto. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Vamos a hacer una charla después, otro día, vamos a hablar de lo que significa vivir según el Espíritu, vivir según el Espíritu de Dios. Pero quiero enfocarme en algo en este versículo y dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. En este momento está usando Pablo obviamente un pensamiento que es lo que quiero que pensemos nosotros. Pablo está diciendo, si ustedes realmente son de Cristo, van a tener ese Espíritu Santo entre ustedes. Es más, una señal para que ustedes se den cuenta que son discípulos es el Espíritu, que Dios ha derramado el Espíritu, eso es lo que dice Romanos y Gálatas, que ha derramado el Espíritu sobre ustedes. Una ilustración increíble es en 2 Corintios 7:9. Básicamente dicen que Pablo, los comentaristas, estaban pasando un momento demasiado difícil, demasiado angustiante, demasiado, ¿verdad? Donde tenía incertidumbre en su vida. Y él dice esto, utiliza la misma palabra de lo que hace el Espíritu Santo. Dice, pero Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y me gusta la otra versión, dice, pero Dios quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Lo que estaba diciendo es que básicamente el Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Actúa
como les conté, cuando yo tuve el accidente, llegué a mi casa, pude orar y pude experimentar esa paz, pude experimentar tranquilidad donde posiblemente mi mente humana no podría experimentarlo. Pude experimentar una ayuda sobrenatural donde posiblemente humanamente yo no la hubiera tenido o alguien no me la hubiera dado. Pero también Dios utiliza el Espíritu Santo a través de otras personas para animarnos, para consolarnos, para levantarnos. Yo he tenido varios momentos en los que ha pasado eso. Entonces dice el comentarista que posiblemente Pablo estaba pasando un momento muy angustiante, muy difícil en su vida, estaba desanimado y que cuando Tito llegó, lo que hizo fue empezar a preguntarle: Pablo, ¿cómo estás? Pablo se pudo desahogar con esa persona y Pablo dice que entonces empezó Tito a orar por él, empezó a animarlo, empezó a darle palabras de las promesas de Dios para levantar a Pablo. Entonces Pablo dice: Dios nos alentó. No fue Tito, Dios nos alentó por medio de la llegada de Tito, que básicamente es lo que el Espíritu Santo hace. Los lunes, y esto obviamente lo voy a utilizar para hacer un anuncio, los lunes aquí en este salón hay una noche muy tuanis que se llama Fuego. Es una noche de adoración, viene un grupo, bueno, de los que están tocando y varias gente que a veces es diferente la gente que viene a tocar los lunes. Pero los lunes hay un grupo demasiado tuanis que se llama Fuego y básicamente es una noche de adoración y varias gente de aquí vienen, de SOE. Cualquier persona puede venir. Un día yo estaba en mi choza agüevadísimo, desmotivado, esos días que uno quiere, a veces uno cree que solo a uno le pasa eso, pero a todos los que estamos aquí vivimos esos días que son demasiado difíciles, que uno no tiene ganas de seguir. Y me acuerdo que yo no me voy a ir a Fuego, pero no tenía ganas de cantar, no tenía ganas de nada, y me puse allá atrás en aquella pared. Y ya me recosté en la pared y entonces empezaron a cantar, empezaron a adorar. Y en un pronto a otro, la vara se puso tan intensa, se sentía tanto la presencia de Dios, se sentía tanto el Espíritu Santo actuando, moviéndose en el cuarto, que donde yo no tenía ganas de cantar, solamente tenía que cantar, necesitaba cantar. Y en ese momento, algo sucedió, se rompió toda esa ahuevazón, toda esa desmotivación, todo eso que traía, y el Espíritu Santo dentro de mí fluyó y trajo paz, vida, y salí, llegué a mi casa con gozo, con alegría. De hecho me da risa porque Juanma a veces me dice: Mávaro, yo a veces vengo del brete y ando demasiado estresado, demasiadas reuniones, demasiadas cosas del trabajo, y vengo y solo un ratito de la reunión que tenemos antes de aquí de SOE y oramos, sale con energías nuevas. O a veces aquí en la reunión donde ora por alguien, donde comparte con alguna persona, le dijo una palabra o se dio cuenta de algo que Dios estaba haciendo, llegó y se animó. O llegó alguien y le contó algo, él ni siquiera tuvo que orar por alguien, ni siquiera tuvo que dejar que permitirle decirle: Dios, haz algo en mí, sino que Dios hizo algo a través de otra persona y salió animado. Igual me pasa a mí, igual nos pasa a muchos de los que estamos acá. Ayer me decía alguien: Varo, la estoy pasando demasiado mal, para mí es demasiado difícil, pero para mí el aliento de cada semana es esperar ir un miércoles a SOE. Y yo digo, SOE no es porque es chiva la gente, porque es buena música o porque alguien habla. SOE es porque el Espíritu Santo está aquí, porque el Espíritu Santo actúa en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo, mientras cantamos, mientras hablamos, y nos anima, nos levanta, nos da algo que les voy a decir una cosa: nada en este mundo nos lo da. Nos da a Dios mismo, a Jesús mismo en nosotros, poder experimentarlo. Y esta persona me decía: Varo, yo perdí esperanza, me pasaba pegando la fiesta, y eso era mi vida, pegarme la fiesta, pegarme la mica todos los fines de semana, ¿verdad? Hacer locuras el fin de semana, y lo único que fue pasando con eso es que mi vida se fue yendo a un hueco peor y peor y peor. Pero los miércoles
lo que pude encontrar y lo que Dios ha transformado en mi vida y lo que ha hecho en mi corazón es algo que no me lo da ninguna de esas cosas. Y les voy a decir una cosa, gente, nosotros estamos aquí, venimos todas las semanas y la gente que está alrededor de nosotros en el cole no sabe esto y nosotros lo tenemos. La gente que está el fin de semana en la fiesta que usted va a ir el viernes o el sábado no sabe esto y nosotros nos lo escondemos, nos lo guardamos. Y el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesús, para que podamos experimentar a Jesús mismo en nosotros, a Jesús mismo acá. Por eso Jesús decía, es mejor que yo me vaya. Una versión en inglés, Knox version, dice de esta palabra otro, dice otro amigo como tú. O sea, Jesús está diciendo, yo les voy a dar otro amigo como yo, nos está diciendo a nosotros. El Espíritu Santo es otro amigo para nosotros, donde va a venir a vivir en nosotros de la misma clase, igual que Jesús. Y lo vamos a poder palpar a Jesús en nosotros. Vamos a poder sentirlo, vamos a poder escucharlo, vamos a poder permitirle actuar a través de nosotros. Por eso es, si Jesús está en nosotros, por eso es que Jesús mismo anima a otros que vienen a este grupo por medio de nosotros. Y les digo cuál es el obstáculo número 1 para que esto suceda: nosotros mismos. Nosotros somos aquellos que impedimos que Jesús actúe por medio de nosotros y anime, levante a otros, como lo hizo Tito con Pablo. Eh, 14, 16 al 17. Otra traducción, y esto me encanta, de Paracletos, de Consolador. Unas versiones dicen Consolador, un ayudador. Una versión que me encanta dice abogado defensor. O sea, es alguien que se para en lugar de nosotros para defendernos, para cuidarnos. Pero 14, 16 a 17, vamos a leerlo. 17. Me refiero que los acompañe el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen. Versículo 23. Creo que no le habíamos terminado de leer, ¿o sí? Ustedes sí lo conocen, ok, eso es lo que faltaba. No, el 17 no lo terminamos. ¿17? Ok, porque vive en ustedes y estará en ustedes. O sea, no solamente, y esto es demasiado chiva, Jesús dice, no solamente va a estar con nosotros, no solamente es que el Espíritu Santo nos acompaña, como tal vez algunas veces nos han enseñado el ángel guardián que está con nosotros. No, Jesús está diciendo, hay algo mejor. El Espíritu Santo, Dios mismo va a venir a hacer vivienda en ustedes, morada en ustedes. Y eso es lo que dice el 23. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Que eso es demasiado profundo, no vamos a hablar de eso. Dice, mi Padre los amará y vendremos, o sea, Jesús y el Padre vendremos para vivir con cada uno de ellos. Esta misma palabra, la misma palabra que utiliza Juan 14 en el versículo 2, donde dice que el Padre, en el hogar de mi Padre muchas viviendas hay. Si no fuera así, no les hubiera dicho, voy a prepararles un lugar. O sea, Jesús estaba diciendo, me voy a ir, pero les voy a preparar un lugar.
en la casa de mi padre hay demasiadas viviendas, pero yo voy a ir y les voy a preparar un lugar. Esto es lo que decían a veces los maes que se estaban casando con una muchacha y antes de casarse se comprometían, ¿verdad? Entonces decían, bueno, yo me voy a ir y voy a ir a preparar una choza y voy a volver por ustedes. Y entonces me la voy a llevar y voy a llevarla a vivir en la casa que yo hice. Ese es el mismo concepto que está usando Jesús aquí. Está diciendo, yo me voy a ir y les voy a preparar un lugar. Y este es esta misma palabra, el lugar es la misma palabra que Jesús está diciendo aquí, que va a venir a vivir, va a preparar un lugar, va a ser una vivienda en nosotros, el Espíritu Santo. Va a venir a vivir dentro de nosotros. O sea, es demasiado rajado porque no solamente nos va a acompañar, no solamente vamos a escuchar de Él, aprender de Él, experimentarlo, sino que va a venir a vivir dentro de nosotros. Y yo no sé ustedes, pero la historia que yo les conté, bueno, lo que experimenté y lo he experimentado de diferentes maneras, por ejemplo, en esta presa, hay varas sobrenaturales que uno puede empezar a experimentar con el Espíritu de Dios en la vida de uno. En esta presa que estaba, es una vara, ¿verdad?, donde uno pierde la paciencia y uno quiere, bueno, yo pensé, en qué momento, por dicha yo vivo en Santana, nunca más vuelvo a salir, dije, nunca más vuelvo a salir de Santana, de Escazú, es lo peor, y tal vez me tocó el peor día, ¿verdad?, no siempre es así, pero uno pierde la paciencia, ¿verdad?, se le mete un carro a uno en esas presas y un mae se va por el lado donde ni siquiera hay carril y uno se atrasa un toquecito, entonces el mae se le mete al frente. O sea, uno le dan ganas de bajarse del carro, tocar la puerta al mae y hacer algo. Como hablamos al principio, somos demasiado frágiles, somos demasiado torpes, somos demasiado explosivos. Yo creo que unos más que otros, ¿verdad? Los que están aquí. Pero en medio de ese revoltijo donde el mundo turba nuestro corazón, donde nos quita la paz, donde nos trae estrés, y tal vez, obviamente, ustedes no andan manejando, ustedes no andan en presas, pero tal vez en el cole hay alguien que les quita la paciencia, hay un hermano de ustedes, una hermana de ustedes que les hace la vida imposible. Tal vez puede ser que hay un profesor que usted dice, este mae la tiene conmigo, este mae me hace la vida imposible. O tal vez puede ser que usted sienta que usted es el menos favorito de su familia, su hermano o su hermana es los favoritos, yo soy el último que piensan, el que menos me traen, el regalo de Navidad es el peor regalo. ¿Verdad? Siente que el mundo conspira contra usted en todo el sentido. En medio de eso, Jesús dice, hay algo que ustedes pueden tener, experimentar, que nada de lo que está alrededor puede turbar el corazón de ustedes si ustedes están ahí con Jesús. Si ustedes están ahí en medio, experimentando el Espíritu Santo en sus vidas. Utiliza nombre intercambiable, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús. Y básicamente Dios utiliza medios por los cuales Él nos habla, nos enseña, y el Espíritu Santo se vuelve real. Me encanta, uno de mis versículos favoritos es ver la vida de Pablo, ¿verdad? Pablo pasó en la cárcel, y en medio de la cárcel, donde todo estaba patas para arriba, el lugar es demasiado difícil, frío, complicado, él cantaba, él animaba a la gente. ¿Ustedes creen que eso es algo humano, natural? No, es el Espíritu de Dios en Pablo que podía experimentar eso. Uno de mis héroes de la fe, les iba a poner un video, pero era demasiado aburrido porque es un video en blanco y negro de un mae de 1970, pero el mae es de mis héroes de la fe. Habíamos visto una fábula un día, Richard Rembrandt, de que lo metieron, comunistas lo metieron a la cárcel y el mae se mantuvo firme por la fe, pero él contaba cuando lo metieron en confinamiento solitario, en un lugar donde el mae está solo, nada más le abren un huequito, dice, pasó 14 años solo viendo el concreto. El mae se había olvidado del color del zacate, se había olvidado del color del cielo, los colores se les había olvidado, porque el mae tenía un traje que era negro y además confinamiento solitario, no entraba la luz, solamente el poquito de luz que entraba era cuando abrían
la riquita esta pasaba en la comida y dice, y además lo tenían amarrado atrás. Y en este video, después lo voy a compartir, tal vez, es impresionante. Y el mae dice, yo estaba ahí atado, dice, pero mi alma no estaba atada, mi alma volaba. Dice, yo preparaba mis charlas y se las predicaba a Dios. Y me empieza a cantar y dice que en esos 13, 14 años, es algo inhumano lo que les voy a decir, pero que en esos 13, 14 años pudo palpar, ver, experimentar a Dios como jamás lo pudiera haber hecho si no hubiera estado en ese lugar. Y lo que él experimentó de una manera sobrenatural, real, fue el poder del Espíritu Santo a través de él, dejando fluir él, el Espíritu Santo. Hay 1000 varas, 1000 distracciones alrededor de nosotros que apagan eso. Quieren quitarnos ese gozo, ese regalo. Obviamente este man no tenía nada, lo único que tenía era Dios. Y por eso Dios se volvió demasiado real. Y Pablo me encanta en Romanos 15, 4, porque dice que él dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, pero esto es un versículo demasiado importante para los que no tienen Biblia y que tenemos Biblias ahora afuera. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Vean, gente, este versículo es demasiado importante. Después voy a leer otro de Salmo 119. En el pasado se escribió para enseñarnos. Dice, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. El Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Se hace vivo, se hace real. Hay un versículo demasiado bueno, Salmo 119, 170, no está ahí, pero lo voy a leer. 119, 71, dice, me hizo bien haber sido afligido, o sea, me hizo bien haber pasado dificultad, aflicción, porque así llegué a conocer tus decretos, tus palabras. Había otro mae parecido a Richard Rembrandt que se llamaba John Bunyan. John Bunyan vivía en la época de Inglaterra cuando era prohibido que anunciaran, que predicaran, que hablaran de Jesús. El mae lo metieron a la cárcel por hablar de Jesús. El mae tenía una chiquita de 12 años ciega y su esposa que dependían de él. Y lo único que él tenía que hacer para salir de la cárcel y no estar más en la cárcel era decir, bueno, ok, no voy a predicar más. Y él negó no predicar más, o sea, negó lo que le estaban pidiendo las autoridades simplemente porque sabía que Dios lo había llamado. Y dice que los años que pasó en la cárcel, que pasó, no me acuerdo cuántos eran, como 4 o 5 años que pasó en la cárcel, escribió un libro que se hizo demasiado famoso, es de los libros más famosos que hay ahorita, que se llama El Progreso del Peregrino. Pero dice que en ese momento donde él estuvo en la cárcel, la Biblia se volvió demasiado clara, demasiado increíble, demasiado real, como nunca antes lo había sido. Pero les hablo de esto para decirles a ustedes la importancia de la Biblia para nosotros permitir que el Espíritu Santo actúe y poder verlo en nuestras vidas. A veces mucha gente dice, no lo veo, no entiendo, no experimento a Dios, no siento nada, y posiblemente ni siquiera estamos leyendo la Biblia, ni siquiera estamos orando, ni siquiera estamos teniendo comunión con Dios. Y Dios quiere levantarnos, animarnos por medio de eso. Hay un consuelo y un aliento sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Hay una foto que tengo ahí, Juana. Esto es una foto hace 2011, hace 5 años más o menos. 5 o 4 años. Yo vivía en Estados, estaba estudiando la Biblia y tenía un estudio de Biblia demasiado chiva. Aquel maecillo de anteojos que está, bueno, no importa. El más de anteojos de barba allá al fondo, ese era el dirigente de estudio de Biblia. Y los demás eran, faltaban unos, pero los demás eran como los maes que estaban en mi estudio de Biblia. El mae que estaba en la cama, yo lo conocí cuando empecé a ir al estudio de Biblia. Era una persona un poquito diferente, era un poquito más grueso, más toro.
y el mae tenía una enfermedad que básicamente el cuerpo mismo había perdido defensas y el mismo cuerpo se estaba comiendo el mismo cuerpo. Entonces, le quedaban, cuando empezamos el estudio de Biblia, le quedaban 6 meses de vida. Y literalmente en esos 6 meses, o sea, la salud del mae se vio así cambiar demasiado drásticamente. Me acuerdo que nos pusimos de acuerdo todos para ir a visitarlo al hospital. Era posiblemente la semana en la que el mae se iba a morir, en esa semana o en la que seguía. Y llegamos y para mí fue algo increíble la experiencia que tuve ahí. El mae, llegamos a animarlo y yo salí más animado por el mae en ese momento. El mae estaba experimentando a Dios, estaba leyendo de la Biblia, esperando, hablando, ¿verdad? Libros que hablaban acerca de la esperanza que había en Jesús, de lo que le venía, de lo que iba a experimentar después. Y él empezó a tener una fe demasiado real, demasiado verdadera, donde el Espíritu Santo se volvió algo cada vez más vivo, más verdadero en su vida. Y cuando yo llegué a compartir con él, todos llegamos a compartir, todos, o sea, salimos impactados de ver una persona que estaba a días de morirse y estaba más vivo, obviamente, posiblemente no físicamente, pero más vivo espiritualmente que antes. Y entonces, no sé, cuando yo salí de ahí dije, mae, es increíble poder experimentar en nosotros lo que Jesús nos está diciendo. Es mejor, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no ustedes no van a experimentar esto, no van a darse cuenta lo que tienen. Y vean gente, esto es lo que quiero que pongan atención. Jesús nos ha dado un regalo a nosotros, nos ha dado salvación, nos ha dado varas increíbles, pero nos ha dado a Él mismo, se nos ha dado por medio de su Espíritu en nosotros, para que venga a vivir en nosotros. Y hay demasiadas cosas en las vidas de ustedes que compiten y que no nos dejan experimentar esto. Pasamos demasiado distraídos en el Facebook, Twitter, cuántos likes tengo, si me compran esta ropa o no, si voy de viaje, si me ven o no me ven. Cuando Jesús nos dice, todo lo que ustedes ocupan para tener una vida de satisfacción aquí en la tierra, completa, plena, se los doy por medio de mi Espíritu, para que ustedes lo empiecen a vivir. Yo no sé si ustedes sabían lo que significa Zoe. Zoe es una palabra en griego. Zoe significa vida, pero obviamente todo el mundo que anda caminando en multi, que va al cole, nosotros tienen vida. Pero Jesús, o sea, Dios utiliza una palabra especial, utiliza Zoe para describir la vida que únicamente Dios puede dar por medio de su Espíritu, por medio de su Hijo Jesús. Cuando yo veo a este mae que estaba en la cama, le quedaban días de vida, ya estaba al punto de que posiblemente no amanecía el otro día. De hecho, no me acuerdo, es que obviamente pasó mucho tiempo, pero me acuerdo, literalmente pasaron 4 o 5 días y el mae se murió después de que lo fuimos a ver. Pero este mae tenía Zoe, este mae tenía la vida del Espíritu de Dios en él, que cualquier persona en el hospital que está ahí hubiera deseado tener. Cuando tenemos Zoe, cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, lo experimentamos y se vuelve real, y tenemos el Paracletos que nos ayuda, nos guía, y no solamente nos ayuda y nos guía, nos da vida. Había un madre que decía, aún lo negativo en nuestra vida se vuelve positivo. Aún aquellas cosas que creemos que están conspirando en contra de nosotros, Dios los va a hacer tornar para nuestro bien. Cuando nosotros entendemos y experimentamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, entonces vamos a poder ver cosas que humanamente no pudiéramos ver ni experimentar.
Dice Juan 14:26. ¿Lo tenés ahí, Juana? Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo ocupa para actuar en nosotros la palabra de Dios. Un maestro decía, a mí una vez, un maestro que me estaba enseñando en la universidad en Estados, decía una hora demasiado cierto. La palabra de Dios es como el botón que yo activo para que el Espíritu Santo se haga presente, vivo en mi vida. Cuando yo le doy de comer, cobra vida. Un día de estos, yo tenía un amigo mío que el mae es ateo, nunca ha creído en varas. Bueno, el mae creyó en Dios, se apartó, se alejó y el mae se hizo agnóstico. Y el mae me decía, mae, pero es que ¿cómo puedes explicar que la Biblia es la palabra de Dios? Y un día le dije, mae, una hora que me pasó a mí un día fue, estaba leyendo, y creo que les había contado algún día esa historia, el libro de Crónicas, que es Nombres. Estaba huevado, empecé a leer, me tocaba leer Crónicas, y el segundo de Crónicas, todos los primeros 9 capítulos son nombres. Hijo de tal, no sé qué, Alfeo, bueno, nombre tras nombre tras nombre. Y mientras leía nombres, empecé a llenarme de paz, de gozo, y yo decía, man, no tiene sentido que estoy leyendo nombres y estoy experimentando algo sobrenatural. Y es porque la palabra de Dios es el alimento que el Espíritu Santo necesita para poder actuar, para poder vivir de una manera sobrenatural en nuestra vida. Después, sigamos adelante, 14:18 dice, y esto es Jesús, me encanta esta parte porque dice, no los voy a dejar huérfanos, sino volveré a nosotros, volveré a ustedes. Y además el Espíritu Santo, de hecho dice en Romanos, es por el cual Dios clama a Dios, ¿verdad? Por el cual nosotros clamamos a Dios y le decimos a Dios, papito, dice, Abba Padre, dice Romanos 8. Un mae, J.I. Packer, decía, este es un autor demasiado famoso en Estados Unidos, que respeto muchísimo, y decía, ¿qué es un cristiano? En un capítulo de un libro que tengo yo, dice, ¿qué es un cristiano? Dice, esta pregunta puede contestarse de muchas maneras, pero la respuesta más idónea que conozco es la de que un cristiano es aquel que tiene a Dios por Padre. Por medio del Espíritu Santo podemos experimentar algo demasiado chivo. Dios no solamente nos perdonó, nos justificó, sino que también Dios nos hizo sus hijos, nos adoptó y podemos llamarle Padre a Dios. Un maestro decía, nosotros nos hemos enfocado demasiado a veces en enseñar el perdón de pecados, en enseñar sobre Jesús, pero nos hemos olvidado de algo maravilloso e increíble que debería impactar nuestras vidas. Y es que Dios, así como éramos nosotros, no solo fue suficiente perdonarnos, amarnos, sino que además nos hizo sus hijos por medio de su Espíritu. Un maestro decía, bueno, que tenía demasiada lucha de poder llamar a Dios Padre, porque toda su vida había tenido un padre que había sido demasiado complicado, demasiado difícil. Un padre con el que siempre se había peleado, nunca había tenido buena relación y le costaba demasiado llevarse bien con él. Había pasado meses a veces sin hablarle. Entonces, cuando tenía que comunicarse con Dios y decirle, Padre, había algo que le incomodaba demasiado. Pero que cuando aprendió lo que significa la adopción, lo que significa que Dios no solamente lo rescató, lo salvó, lo perdonó, lo justificó, sino que además lo amó hasta hacerlo su hijo,
dice que todo el concepto de padre le cambió y además se le fueron abiertos los ojos y pudo ver a Dios de una manera diferente, que pueda tener un acceso no solamente de un Dios poderoso y temible, sino que además tierno y amoroso. Y Uma decía, el que nosotros, Dios nos haya adoptado, significa que así como ama a Dios a su Hijo Jesús, perfectamente nos ama a nosotros. Así como Dios ve a su único Hijo y lo ama con todo su corazón, con todo su amor y lo tiene, ¿verdad?, precioso, tiene todos los privilegios de hijo, así nosotros también tenemos todos los privilegios de hijo. Y Jesús está diciendo, yo no los dejaré huérfanos a ustedes, sino que volveré a vosotros. Primera de Juan 3, del 1 al 2, me encanta porque lo que dice lo expresa de una manera demasiado real conforme lo estamos hablando. Dice el autor Juan, no sé si lo tenemos ahí, Juana, creo que está ahí, Juan 3, 1, 2. Dice, fíjense cuán gran amor nos ha dado el Padre. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y a mí me encanta porque lo que está diciendo Juan nos dice a todos nosotros, les habla obviamente a las comunidades en este momento, de varias iglesias, pero nos dice a nosotros, ¿pueden creer que no solamente Dios nos ama y nos perdonó? ¿Pueden creer que Dios nos llama a nosotros hijos? Nos ha hecho sus hijos y lo somos. Y después, Juan 14, 27, Jesús mismo dice, la paz les dejo, este versículo que lo hemos escuchado, y la paz les doy. Y no se las doy a ustedes como el mundo la da. No se angusten ni se acobarden. De los momentos más increíbles que he pasado en mi vida, varas que han marcado mi vida de un antes y un después, ha sido poder experimentar la paz de Dios en medio donde todo está contrario, donde todo está adverso a mi vida. Me acuerdo una vez en la que estaba en una situación con un amigo, digamos, demasiado difícil. El ma estaba por perder un familiar y me acuerdo que era una situación demasiado complicada para él y yo, obviamente, cuando se muere alguien, uno no sabe qué hacer. Uno no sabe qué palabras decir, uno no sabe qué, nada más estar ahí, uno no sabe ni qué reaccionar. Y estaba demasiado angustiado, demasiado dolido y uno no le va a decir, madre, no llore, no, ¿verdad? Era como demasiado complicado. Y me acuerdo que en ese momento empezamos a orar y fue demasiado chiva porque la cara de esta persona le cambió por completo. Y solamente me decía, Varo, no puedo explicarle, pero siento una paz. O sea, siento una paz que me inunda completamente. Siento una paz demasiado increíble, una paz de Dios. Cuando Jesús está diciendo esto, me llama demasiado la atención porque Jesús está diciendo, yo no les doy una paz como la que ustedes experimentan en sus vidas, normalmente sin Dios. Como cuando usted ha estudiado demasiado bien para un examen de mate y usted dice, mae, ocupo pasar esta vara y le dan la nota y lo pasó y usted dice, mae, qué dicha, lo pasé. O cuando usted se escapa del cole o hizo una torta y al final sus tatas no se dieron cuenta y usted, mae. ¿Verdad? No es una paz de ese tipo. Jesús está diciendo, yo no les doy una paz de ese tipo, les doy una paz sobrenatural, una paz que el mundo no les puede dar. Como cuando yo estaba en el accidente llegué a mi choza
Y el otro día me levanté y sentía esa paz, sentía ese gozo, sentía esa calma, que es algo sobrenatural, que nada me lo puede dar. Y obviamente se me vienen un montón de pasajes, de historias en la Biblia. Era Pablo en la cárcel, cuando el más estaba en la cárcel cantaban, adoraban, y los demás más se quedaban más, estos más, ¿qué les pasa? Están locos. Tenían algo sobrenatural, tenían el Espíritu de Dios. Gente, hoy obviamente es introductorio y vamos a estar viendo muchas cosas increíbles del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros experimentemos quién es Él. No lo experimentemos y por eso es demasiado chiva lo que Juanma dijo ahora del bautizo. El bautizo no es una vara, una decisión que alguien tomó por mí, yo me bauticé o simplemente me bautizo porque todo el mundo se bautiza, sino porque estoy experimentando, porque lo he apostado todo por Jesús y estoy experimentando el Espíritu de Dios en mi vida, estoy experimentando Dios transformando mi corazón, transformando mi vida. Hace unos meses en la conferencia de Raíces, Ronald estaba contando una historia demasiado fuerte. Decía que el ma tuvo un accidente, chocó con un tráiler, el ma del tráiler no quería, ¿verdad?, hacerse responsable y el ma se puso demasiado bravo, se metió en el tráiler y entonces en eso el ma empezó a orar y nada más sentía que Dios le decía, vaya y ore por él. Y entonces el ma no quería porque obviamente se había peleado, había sido demasiado complicado y dice que se fue y le dice al mae, ¿puedo orar por vos? Y entonces el mae le dice, no mae, no gracias. Y entonces el mae se vuelve bravo con Dios, ve Dios, yo sabía que no tenía que orar por él, ¿para qué me manda a orar por él? El mae se mete, después sale el mae y cuando lo vuelve a ver al rato, dice que el mae del tráiler lo ve así, pasándolo demasiado mal, tenía una vara en la panza, seguro quién sabe qué le había pasado, le cayó mal la comida, tenía un dolor así fatal y entonces llega el mae, se acerca y le dice, mae, ¿qué le pasa? Me dice, mae, es que yo tengo una acidez, mae, que me ataca demasiado fuerte y es así incontrolable y no tengo la pastilla y es, ¿verdad?, lo peor. Y entonces el mae otra vez se le vino a la mente, dígale que ore, que si puedo orar por él. Y entonces Ronald obviamente no tenía muchas ganas porque el mae le había dicho que no y era un mae complicado, pero ella dice, bueno, sí, creo que es un buen momento. Y le dice, mae, ¿puedo orar por vos? Y dice que cuando el mae le dijo, ¿puedo orar por vos? Dice, mae, obviamente se le vio la cara que no quería nada, pero dice, mae, es la única esperanza que tengo, que alguien ore por mí. Y el mae dice que entonces Ronald empezó a orar y le dijo esto, y esto es demasiado chido, como que le dijo, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven y haz algo en esta persona, actúa en esta persona, trabaja en esta persona. Y dice que la persona como que se empezó a balancear, como que casi se cae. Y después de eso dice que terminó de orar y el mae se le quitó por completo el dolor. Y obviamente era el Espíritu Santo actuando en la vida de esta persona. Y entonces dice que el mae le cambió la cara. Y entonces el mae fue otra persona completamente. Pero que en ese momento fue lo mismo que estábamos hablando al puro principio. Jesús actuando por medio de Ronald. Para que otra persona pueda experimentar el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu. Muchas veces lo tenemos demasiado apagado, lo tenemos ahí oculto, lo tenemos en un closet. No dejamos que anime, que levante otras personas. No nos animamos nosotros a orar por otras personas. En la actividad de multi que fuimos y después vinimos a dar testimonios, la gente estaba con un gozo, decía, yo no quería orar, no tenía ganas, ni siquiera sabía qué decir, ir a qué color, y venían con un gozo impresionante porque era el Espíritu Santo que había actuado a través de ellos. Y los quiero animar y ojalá que con esta serie, en serio gente, aprovechemos la oportunidad de creer y dar el chance a Dios de actuar, trabajar en nuestros corazones para poder experimentar este regalo. Que en medio de situaciones complicadas, difíciles, en medio de situaciones que son contrarias a lo que tal vez siempre
humanamente hemos reaccionado de la peor manera, Dios darnos dominio propio, Dios darnos control y ayudarnos a ver que tenemos una vida sobrenatural que podemos experimentar por medio de su Espíritu. Pongámonos de pie.